Ventana del Vinalopó, abierta de 7 a 8 de la tarde. 7:35 de la tarde, tiempo de repasar la actualidad en este jueves, viernes, puerta de puente para algunos, de descanso y de mucho trabajo para quienes contemplan esta temporada navideña como la oportunidad perfecta para vender sus productos. Hoy cuento con la presencia de Paco Sogor, Juan Antonio Alchapar, Miguel Cantos, Pepe Cremades está atendiendo pues esos compromisos que tienen quienes dirigen un centro como es el de la Asociación de Óperas y Conciertos ad hoc. Hoy hay espectáculo y por eso no puede estar con nosotros. Bueno, el pasado lunes se aprobó finalmente el presupuesto para 2014, un presupuesto que en semanas anteriores hemos podido debatir, conocer, pero yo me quedo con una apreciación de todos los partidos de la oposición porque en ese pleno se llevaron 3 modificaciones de crédito y estos partidos vaticinaban que antes de que acabara el año incluso habrían más, y es que se han aprobado más de 20 y pico modificaciones de crédito que, según afirman los grupos políticos, hace que el presupuesto sirva de guía, pero luego dicen se hace lo que se quiere. Este es uno de los temas que me gustaría tratar con nuestros colaboradores de hoy, pero se aprobó, por cierto, un calendario de pagos para la agrupación urbanística del sector 9. Un calendario de pagos que arrastra esos pagos hasta 2016 con el grueso en ese año. También muy criticado porque, no porque se pague, sino evidentemente porque cuando prestamos servicios a un ayuntamiento lo que queremos es cobrar, sino porque, en este caso se habla de cómo se va a pagar, es decir, alargándolo en el tiempo. Se defiende el equipo de gobierno hablando de permutazo del Partido Socialista, pero este litigio, por lo visto, no acaba aquí porque se paga lo que se ha hecho hasta el momento, pero queda una tercera fase que es el parking del campo de fútbol y la canalización de las aguas. Yo creo que es un tema muy interesante, es un tema bastante farragoso, alargado en el tiempo, pero sobre todo nos vamos a centrar en esas modificaciones de crédito que se aprueban, que se siguen aprobando a pesar de tener presupuesto, y por supuesto también de ese calendario de pagos para la agrupación urbanística del sector 9. ¿Qué os parece que se vaya a golpe de modificación de crédito cuando existe alguna urgencia o que haya un presupuesto y se desvíe un poco de ese presupuesto de ingresos y gastos y se vaya a golpe de modificación de crédito? Bueno, yo la modificación de crédito, si es normal no la veo mal, porque es una fórmula precisamente que te da por si se te presenta algo urgente, alguna necesidad de tipo social, alguna necesidad de ayudas, algún tipo, es decir, siempre y cuando sea así, no la veo mal. Ahora, por sistema, por obligación o por como se quiera, teniendo los presupuestos bien encauzados, no tiene por qué, salvo honrosísimas excepciones, utilizar la modificación de crédito. Pero de todas formas es una fórmula que te permite, en caso de necesidades y puntuales. Sí, no, como dice Paco, efectivamente la modificación, como los decretos ley, son cosas excepcionales, pero hay quien lo toma como cosa normal, ¿no? Yo creo que eso forma parte de la imprevisión, de la falta de, precisamente, de previsión. Los presupuestos son una previsión de ingresos y gastos, por eso la palabra mismo lo dice. Luego, si se hacen las cosas sin meditar, sin pensar, o eres una persona con la capacidad de decidir, pero caprichosa o caprichoso, pues cuando decide una cosa, otro día piensa otra y dice, bueno, pues donde dije digo Diego. Y bueno, es una falta de seriedad, una falta de compromiso y desde luego su uso de forma habitual denota pues la falta de rigor y de seriedad a la hora de afrontar cualquier cuestión. Yo me voy a referir un poco brevemente a la cuestión esta del pago que se ha asumido en diferido en varios ejercicios del sector 9. Y voy a hacer un poco someramente porque sería muy largo, nos estaríamos aquí incluso ahora hablando del tema, y tengo que hacerlo en minutos. Efectivamente, yo siempre combatí y siempre lo critiqué, esa permuta, infatal, de mal, pero claro, hay que ponerla en relación como cuándo se hizo, cómo estaba la cosa y cómo ha devenido después a estar. Cuando se hizo fue un acto, pues, que era infumable. Yo no lo veía por ningún sitio porque indudablemente se estaban dando unos terrenos a cambio de construir una piscina que estaba tasada en 800.000 euros. Los terrenos se sabía que urbanizarlos iban a costar 2 millones aproximadamente, o sea que estábamos hablando de unos 3 millones, pero es que los terrenos objetivamente en la fecha valían más de 4 millones, por lo tanto se veía que no era algo muy... Pero claro, y aún
el negocio que se puede hacer con la revalorización de los años próximos. De manera que cualquiera veía que eso no tenía dónde cogerlo. Pero mira por dónde, al cabo de los años, resulta que lo que en principio era una ruina, no es una ruina, era un engaño para el ayuntamiento de alguna manera, pues cuando bajan de valor los terrenos, nos encontramos paradójicamente con que ya no era tan malo, pero no porque hubieran sido muy listos al hacerlo, sino porque las circunstancias económicas nos habían abocado a eso. Y entonces lo que fue un error primero hacerlo, fue un doble error deshacerlo, puesto que ya que lo había hecho y que había cambiado la cosa, por lo mejor haberlo dejado y, oye, que la empresa que se había quedado con los terrenos, que afrontara también la urbanización de esos 2 millones y pico, que se quedara, la piscina era a cambio de esos terrenos y, oye, aquí para allá, gloria, eso hubiera sido lo sensato y lo inteligente. Pero no, lo que se hace es deshacer lo que se había hecho y entonces tienes que pagar los 2 millones y pico, te quedas con tu piscina, pero claro, evidentemente sin unos terrenos que ya no tienen valor, porque lo podría tener un valor de 7 u 8 millones que podría haber tenido en sus buenos tiempos, bien negociados, si hubiera seguido increciendo, pero hoy día no vale ni 2 millones, con lo cual le va a costar dinero al ayuntamiento ya y el que le costará en los pagos sucesivos. Por lo tanto, una operación ridícula y ruinosa, teniendo en cuenta que la que se hizo fue mala, pero la que hizo mala fue en los tiempos que se hizo, yo no sé por qué se hizo, mala, pero que lo que se ha hecho ahora es peor, porque otra vez estamos cargándole las cargas al ayuntamiento. Antes perdía teóricamente porque era en teoría, pero ahora es que en la práctica va a perder, por lo tanto, ruina antes y más ruina ahora, algo incomprensible. Yo no entiendo si es que estamos en manos de tontos o de malos o de diablos, porque pues dar las cosas malas y cargárselas siempre al pueblo es que me resulta incomprensible. Yo no entiendo. Miguel, acércate un poquito al micrófono. ¿Cómo queremos quitarnos todos las pulgas de encima? Yo, sobre las modificaciones de crédito, yo no creo que sea falta de previsión. Yo creo que prevén muy bien lo que va a pasar. Lo que sucede es que cuando se elaboran unos presupuestos, pues quieren quedar bien. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Tienen ahí 2 semanas haciendo propaganda, sabiendo que eso no se va a cumplir. Hoy si vemos, si analizamos, cuando se analice el cumplimiento de los presupuestos de este año, que eso vendrá luego en mayo aproximadamente, pues veremos que lo que se ha hecho no se parece en nada. Pero es que los anteriores equipos de gobierno cumplían el 60, 65, 70% del presupuesto nada más. Es decir, que uno cuando hace los presupuestos lo que está haciendo es un acto de propaganda política. Y lo hemos visto aquí en Elda, una alcaldesa que hacía ya tiempo que no salía, se ha pasado ahí una semana haciéndose fotos y anunciando cosas que si luego vemos las cantidades, lo vamos a subir un tanto por ciento, si luego ves las cantidades, pues ves 500 euros, ves 2.000 euros, ves, o sea que tampoco es una cosa del otro mundo. Respecto al sector 9. Respecto al sector 9, no tiene nada que ver la permuta de la piscina con el problema que tenemos en el sector 9. Eso es otra cosa. Que en torno al sector 9 había un pelotazo urbanístico y había unas ganas de hacer dinero fácil, pues eso es cierto. Y eso está en los tribunales y veremos lo que sale al final. Pero con el problema del sector 9 no tiene nada que ver. El problema es que tú lo has anunciado. Se atrasa y se fracciona el pago a unos años que nada van a tener con esta legislatura. Pero es que es más. Estos presupuestos, debido a eso y a otras cosas más, que sería un poco largo explicar, desvirtúan la situación, no dan la información real de la economía municipal. Porque eso es una deuda que se tiene y que va a haber que pagar, y no se refleja en los presupuestos. Por lo tanto, va a haber más gastos de la garantía que el ayuntamiento puede ofrecer. Y ya en el informe, el interventor dice que ese sistema de pago, esa forma de pagarlo, va a obligar a hacer un plan de ajuste paralelo al que ya tenemos. Porque con el plan de ajuste que tenemos, eso en los años que toque pagar no se va a poder pagar. Habrá que hacer un plan paralelo de ajuste económico. Con lo cual, pues más intereses, más deuda. Pero tampoco son cantidades tan desorbitadas, ¿no? Hasta 2016. ¿Cómo que no son desorbitadas? Si tú tienes un plan de ajuste que ya te está marcando lo que tienes que gastarte y en qué te lo tienes que gastar, pues ya me contarás de dónde sacas ese dinero. Son 2 millones y pico de euros, creo, ¿no? Sí, si no recuerdo mal. 1,200, sí. 1,200, pero luego viene IVA y luego vienen, porque ya advierte, el mismo interventor municipal en su informe dice que eso, con el plan de ajuste, no se va a poder pagar así, de esa manera, que habrá que hacer un plan paralelo de ajuste, con lo cual habrá que negociar créditos, habrá que dar, o tendrás que empezar a despedir gente, o tendrás que empezar a dejar de prestar servicios, o tendrás que, pues el problema que se tiene, con lo cual estos presupuestos no reflejan la realidad
económica del municipio. No la reflejan para nada. Pero eso, hay que hacer propaganda y hay que decir que aquí nosotros somos, como decía la intervención del portavoz del Partido Popular, estos presupuestos no merecen discusión porque son, bueno, la quinta maravilla del mundo. Pues no, hijo, no. Eso es un efecto propagandístico y nada más. Paco, ¿qué tienes que decir sobre el sector 9? Sobre el sector 9, que yo lo veo razonablemente bien, porque precisamente por culpa de no haber dado una solución al ayuntamiento, concretamente, prácticamente la agrupación de interés urbanístico estaba en concurso, en quiebra total, vamos. Debía a proveedores, debía a cirios y a troyanos, vamos. Entonces, vamos, es una fórmula que le han dado bien. De acuerdo con Miguel, pues sí, efectivamente, que haya que hacer un plan de ajuste nuevo o paralelo, pero yo creo que no es una cantidad tampoco y es bastante asumible por parte del ayuntamiento, y máxime cuando la han fraccionado en varios ejercicios. Lo que pasa que es un litigio que, como decía yo, no culmina aquí, ¿no? Hay una tercera fase que la agrupación tiene que realizar. Exactamente, sí. Yo creo que lo que no, Paco, que es buen observador, lo que no cae es, ¿y por qué tiene que asumirlo el ayuntamiento? Porque se hubiera quedado como estaba. Si es que lo que no se tenía que haberse hecho es haber resuelto la cuestión. En su momento era una ruina para el ayuntamiento, era un maltrato, era un malo, Paco. Pero ya que han cambiado las cosas y lo que valía 5 ahora vale medio, pues déjaselo, oye, y que peche la empresa con él. Hombre, no se sabía. Paco, hay que... Todas las formaciones políticas, salvo el partido que en aquel momento mandaba y fue el que hizo el cambio, estaban de acuerdo. Paco, hizo una mala operación dando el solar de la calle La Cruz, dando todos los terrenos que le iban a corresponder al ayuntamiento, porque se los tenían que dar los promotores de los terrenos del sector 9. O sea que era un conjunto, le daban los terrenos de las piscinas, le daban un montón de terrenos a cambio de que una piscina. Era un trato malo, lo estamos conviniendo, eso yo lo dije desde el principio, si es que no se le veía. Pero bueno, ya que ha cambiado y lo que teóricamente podía ser el pelotazo, entre comillas, puede ser el balón ese ya no era pelota, ya estaba pinchado. Ya no era una pelota, ya estaba pinchado. Sí, bueno, entonces ya que está pinchado, que ya no es un balón, pues te lo quedas tú, porque ya no va a ser pelotazo, ya es un pedazo de goma. Eso, ¿no? Que al final lo paga el pueblo. Ninguna necesidad, sí. Y que el pueblo tiende a ir hacia abajo. Pero, Paco, si estamos diciendo será lo paga. bueno para el ayuntamiento. Paco, pero si es quien lo paga, si se lo ha quedado la empresa, que lo pague. Estoy sorprendido de estas posiciones de Alzaba. No, si es que el que defendía esa posición Miguel era Izquierda Unida, que siempre criticó el pelotazo ese. Y lo seguimos criticando. No, pero ahora no es pelotazo, ahora no será pelotazo. Bueno, vamos a ver. Claro, ahora aquello, y aparte del local que tú has dicho, de la calle La Cruz, aparte de todo eso, había otra más, que es que parte de los terrenos de la piscina eran del ayuntamiento y se intentaron registrar como propiedad de la empresa que lo hacía. Es que había mucho más, que aquello era, vamos, bajo nuestro punto de vista, corrupción pura y dura. Y vamos a ver, el problema no es ese que digas, bueno, ahora valen menos, pues mañana valdrán más. Eso es un patrimonio que tiene ahí la ciudad para ofrecer servicios a la ciudad. Es un patrimonio que tiene ahí y que tiene su valor. Y mañana tendrá otro, y pasado mañana tendrá otro. El problema es la gestión que se hace de ese patrimonio. El problema es cómo se financian esas deudas. Es decir, un plan de ajuste que podía haber venido del Banco Central a intereses 1% y lo estamos pagando al 5 o 6%. El problema es cuando en esos terrenos pues te peta hacer un nuevo campo de fútbol que además se ha recepcionado sin terminar del todo, te gastas 4,5 millones de euros ahí de dinero público, aunque vengan de la Generalitat, pero es público, y un solar que lo podías haber tenido ahí como reserva para servicios públicos, pues el problema es que con la gestión económica que se está haciendo de la crisis, los ayuntamientos van a la ruina, pero que ahora queramos justificar el pinchazo de la burbuja urbanística para legitimizar a aquel proceso de construcción de la piscina, hombre, a mí me parece un poco fuerte, Juan Antonio, pero muy fuerte. De todas maneras, nada tiene que ver el beneficio del pueblo. No es ahora a ver lo que ocurrió ni pudo ocurrir. Con este problema, este es otro. No, si es la misma, es la misma historia. Se le cedieron legal por exigencias de la ley unos terrenos
y esos terrenos forman parte de la urbanización y tiene que pagar las costas de la urbanización de ese terreno, pero ahí tiene un patrimonio el ayuntamiento para que en un momento de necesidad pues pueda ofrecer los servicios que la sociedad necesite, o en un momento determinado viviendas de protección social, o en fin, cualquier necesidad que tenga la ciudad, y es un patrimonio que tiene ahí de reserva. Lo que y que tiene un necesita el valor, ayuntamiento que tiene un valor y no hace daño. No es el problema es patrimonio de cómo se suelo. financian las Lo que cosas, necesita es quién hace negocio de todo esto. tener deuda, no tener claro, deuda, Miguel, no tener patrimonio que tiene el patrimonio, es no tener deuda. Ahora va a tener 2 millones de deuda y eso es lo que yo digo que no debería de tener, nada más, no debería tener esos 2 millones y no tener patrimonio, que ya tiene suficiente patrimonio. Tiene más del que tú te imaginas. Lo que pasa es que ni siquiera está bien inventariado, pero tiene más patrimonio de suelo ¿y eso es malo? del que tú te crees. Pues no es malo, Entonces, pero tampoco es bueno en estos tiempos, porque cuanto más tengas, más tienes que es pagar peor el de uso, todo tipo de mantenimiento. es peor el uso que se hace de No, ese no, patrimonio. Pero quiero decirte que lo más bueno en estos tiempos es no deber dinero. Bueno, nos quedan menos de 9 minutos y a mí me gustaría que en estos minutos que nos quedan, y como mañana se celebra el Día de la Constitución, que me hagan una reflexión nuestros colaboradores, que se retrotraigan al pasado y que me cuenten un poco qué recuerdos tienen de aquel día que bueno, pues fue tan especial para los españoles, hace 35 años. No sé si es mucho pedir, pero seguro que tiene muy presente, ¿no?, ese día tan importante. Bueno, yo efectivamente quizás sea el que más, bueno, no el que más lo vivió, sino el que más directo lo viví. Precisamente me cogió como alcalde y en aquellos momentos pues fue un día, vamos, un día de gloria, un día festivo, un día maravilloso, un día de que para mí fue una lección magistral de que todas las fuerzas políticas, hoy precisamente leyendo un medio de difusión, lo estaba comentando con los compañeros de tertulia, que alrededor de una mesa camilla, pudiéramos decir, los puntos más conflictivos salieron adelante, ¿no? Y efectivamente aquello nos demostraron los padres de la llamada Constitución, pues nos demostraron que con buena voluntad, con ganas y con cariño, pues se pueden conseguir muchas cosas, de acuerdo, y en aquellos momentos fue un acierto después de tantos años y de tantos disgustos y sacrificios de dictadura y todo, pues que se consiguiera aquello. A mí me cabe la satisfacción de que se votó precisamente estando yo en la alcaldía, y recuerdo muy grato todo aquello, y luego viví también pues todo el inicio de las campañas electorales de las primeras elecciones democráticas también, tanto en del Congreso y Senado como las municipales. Paco, Juan Antonio. Sí. No, veo una constitución que cuando se promulgó, no recuerdo si la pude votar siquiera por la cuestión de la edad, porque entonces la edad para votar era 21 años. Tuvo siendo 21 años, todos los años 70 hasta final siguió, y yo no sé cuándo empecé a votar, yo creo que en algunas elecciones a finales de los 70 ya pude votar, pero no sé si la constitución, por cuestiones de edad, pude llegar. De todas formas, tanto en esas fechas como en las posteriores, donde ya iba conociéndola más y plasmando realidades, siempre noté... Te la sabes de pe a pa, ¿no? ¿O te la debes de saber por tu oficio? La Constitución, sí. La primera gran celebración que se hizo de la Constitución, en la que yo participé, fue el 10º aniversario, que estaba yo estudiando entonces en la Universidad en Elche, y se hizo allí en el Ayuntamiento de Elche en el 10º aniversario, y ahí pues participamos. Estaba yo presente entonces estudiando Derecho y había dado esa fecha Derecho Político y Constitucional y tal. Pero siempre en la Constitución, desde que, como ya he dicho antes, desde que tomé un poco contacto con ella, siempre lo notamos y se comentaba ya por entonces los defectos, no defectos, sino lo que podía dar que hablar y que decir un poco en el futuro. Por ejemplo, el Estado autonómico, la fórmula que se había empleado pues para configurar la organización territorial, si Estado federal, pues Estado autonómico, pues se sabía que Estado centralista, pues no, venimos de ahí, ¿no? Pero donde el Estado autonómico es una cosa muy limitada y se ha llegado a expandir tanto que la verdad es que tenemos ahora un problema que no sabemos cómo reconducirlo. Otra, la cuestión monárquica o república, siempre ha ido a alma, y eso siempre dará la lata y la sigue dando. No quedó muy definido, ¿no? Ni siquiera el título segundo pues es muy claro de la corona, no se especifica muy bien cómo tiene que, si hombre, si mujer, si la sucesión, cuando el rey está como ha estado, cómo tiene que la cosa ventilarse.
Y otra cuestión, por ejemplo, el Poder Judicial tampoco quedó muy articulado. O sea que hay 3 o 4 grandes apartados de la Constitución que, dentro del gran servicio que ha prestado y se le considera su gran labor, yo creo que la parte dogmática es la más asentada y la que más consenso tiene. Las otras que yo he apuntado, otras 2 o 3 cosas, son más discutibles y quedará mucho que hablar en el futuro. Miguel. No, yo 30 y tantos años de vida te cambian mucho y hacer una valoración ahora sobre cómo éramos y pensábamos entonces me viene yo la Constitución, en fin, supuso suavizar las normas de convivencia, supuso tener menos represión, supuso tener que luchar por la extensión de los derechos sociales y políticos con mayor libertad, pero tampoco me hacía muchas ilusiones de lo que podíamos llegar con ese tipo de Constitución. Yo recuerdo la naturaleza de los debates que se producían entonces, la gente que protagonizaba aquellos debates, me estoy refiriendo a los dirigentes políticos nacionales, pues no abrigaba grandes esperanzas de esta Constitución. Hubo muchas cesiones, demasiadas cesiones por una parte, ninguna casi por las otras. Y hoy creo que estamos llegando ya al punto final de aquel modelo de transición. Creo que hacen falta reformas en profundidad, y lo que no veo claro es cómo se van a poder hacer en un sentido progresista. Yo siempre he pensado, alguna vez lo he dicho aquí, que las constituciones son por encima de todos esos grandes principios que las anuncian y que las conforman, pues son especie de actas notariales de una determinada correlación de fuerzas sociales y políticas, y que bueno, que se hicieron determinadas concesiones para callar a una izquierda que entonces tenía una serie de fuerza, pero que luego vienen los desequilibrios legislativos que desarrollan esa Constitución, y hoy tenemos que se ha hecho con aquellos grandes principios del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, de la soberanía nacional, tanto ahora con la soberanía nacional y con el independentismo, cuando la soberanía nacional se ha abandonado a la Comisión Europea, a la Troika. Cada vez tenemos menos competencias sobre toda esa serie de cuestiones, y yo creo que esto ha sido pues una tomadura de pelo. Pues estamos ya acabando, vamos a hacer una pausa publicitaria, vamos a culminar la semana en la ventana del Vinalopó. Que disfruten de la jornada de descanso de mañana, que es una jornada en definitiva de conmemoración, pero también de descanso merecido. Volvemos a escucharnos dentro de 2 semanas. Gracias. Este jueves 5 de